nanomateriales poco a poco nos están inundando nuestra vida y los podemos encontrar tanto desde productos cosméticos hasta en la mayor parte de los materiales que empezamos a usar día a día. Uno de los sitios donde parecía más insospechado su aplicación es en los materiales de la construcción, que siempre piden que sean materiales baratos, que sean fáciles de obtener, pero sin embargo el uso de los nanomateriales en el sector de la construcción puede cambiar y revolucionar muchas cosas. Para hablar de estos materiales, hoy tenemos con nosotros a Jaime Gálvez. Él es catedrático en el Departamento de Ingeniería Civil y Construcción en la Universidad Politécnica de Madrid. Anteriormente lo fue en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, y es miembro de distintas comisiones como la Comisión Permanente de Hormigón y Cemento, es el presidente del grupo TG 9.11 del FIP, asimismo es presidente de la AN del CTC 081, acerca de la instalación de sistemas de procesado, y sus líneas de investigación principales están ligadas a durabilidad y deterioro de materiales de construcción, con especial énfasis, pues como podéis ver, en modelos de simulación y cálculo. Asimismo, se centra su trabajo en el uso de modelos multiescalas para estudio de mecanismos de deterioro en hormigones y morteros, y también, como podéis ver en la charla de hoy, el uso de nanotecnología aplicada a los materiales de construcción. Bueno, yo no os robo más tiempo, os dejo con él, que seguro que la charla, tan solo por el nombre, es muy sugerente y atractiva. Así que, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo. Pues muchas gracias, José Ignacio. Para mí es un placer poder estar aquí y en este sentido quería agradecer al Departamento de Ciencia de Materiales, especialmente a José Ignacio Pastor, que es quien organiza estos seminarios, la invitación para impartir esta charla. Como su nombre indica, pues es una charla que está centrada en los aspectos de la nanotecnología y la nanociencia aplicada al campo de los materiales de construcción. Como ha indicado José Ignacio al principio, pues la nanociencia y la nanotecnología son campos que se han desarrollado fundamentalmente aplicados a otros materiales, pero que sin embargo pues los materiales de construcción se benefician de ellos, y lo que pretendo en esta charla pues es dar una visión de conjunto más o menos global, sin entrar en detalles muy específicos sobre, digamos, qué posibilidades, más o menos dónde estamos ahora mismo y cuál es el potencial que tiene la nanociencia y la nanotecnología en su aplicación al campo de los materiales de construcción. Una breve introducción, como me imagino que todos sabéis, pero nanotecnología y nanociencia pues es el conjunto de técnicas que nos permiten estudiar, manipular y obtener de forma controlada pues materiales y sustancias y distintos tipos de dispositivos en la escala nanométrica, que es, digamos, la característica que lo hace distinto de los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Hay una disquisición entre qué es nanociencia, qué es nanotecnología, pero básicamente la nanociencia nos permite conocer los materiales y la nanotecnología pues son las técnicas aplicadas para poder trabajar con ellos a esas escalas. La idea es que, bueno, pues etimológicamente nano viene del latín de nanus, que significa pequeño, y esto en ciencia para nosotros, pues pequeño es el orden del 10 a la menos 9, que son los nanómetros, y en ese sentido todas las cosas que tienen que ver con la manipulación y el estudio de los materiales a esa escala es el entorno en el que hablamos de nanotecnología. Desde un punto de vista, digamos, práctico, lo que nos permite la nanotecnología y la nanociencia es básicamente tres grandes campos de cosas. En primer lugar, su técnica y la ciencia que se ha desarrollado a esta escala nos permite entender mejor cómo es el comportamiento de los materiales a esa escala nano, que de alguna manera influye, y en muchos casos de forma determinante, en las escalas superiores, la escala micro y la escala, digamos, meso o macroscópica, que es la que utilizamos los ingenieros. Un paso más, que es muy importante, nos permite controlar cómo es la nanoestructura de estos materiales y, por tanto, ordenarla de una determinada manera en la cual podamos obtener pues, unas propiedades y un comportamiento que nos interese. Y por último, pues, modificarla, y esto va en la línea, digamos, del futuro que tenemos de poder establecer pues, materiales a la carta actuando directamente sobre la nanoestructura. El rango de trabajo, pues como aquí se indica, es el rango de los nanómetros, que va desde las décimas hasta el orden de centenares de los nanómetros. La primera reseña que hay en relación a la nanociencia, a la nanotecnología,
todo el mundo, vamos, que trabaja en este campo suele coincidir en que corresponde pues, a una charla que dio Richard Feynman en el Instituto Tecnológico de California en el año 59, en una famosa charla en la que indicaba que había mucho espacio al fondo de la sala y en la cual él afirmaba que según los principios de la física, en principio no hay nada que digamos, prohíba o vaya en contra de poder manipular los átomos uno a uno dentro de los distintos materiales y los dispositivos. Y eso se considera como, digamos, el punto de partida de la nanociencia y la nanotecnología. Un aspecto muy importante, digamos, en un campo absolutamente ajeno al que trabajamos y presentamos hoy, corresponden a los desarrollos que se hicieron sobre el estudio del ADN, que corresponden pues, a Franklin, Watson y Crick, que de alguna manera permitieron, digamos, establecer las bases de toda esta ciencia aplicada a la biología y a las ciencias de la vida. Y no se podría, digamos, entender la nanotecnología y la nanociencia sin un desarrollo muy importante que se realizó en el año 81 en el laboratorio de la IBM en Zúrich por Binning y Roer, que recibieron en el año 86 el premio Nobel, y que fue el desarrollo del primer microscopio de efecto túnel. Yo no soy un especialista en microscopios y simplemente voy a daros dos pinceladas de cómo funciona. Básicamente la idea es que tenemos una punta de un material, que generalmente es wolframio o incluso oro, que acaba en un átomo. La idea es que hay un efecto cuántico por el cual, si nosotros acercamos estableciendo una diferencia de potencial entre dos superficies lo suficiente, estas dos superficies, se produce un salto cuántico de una barrera de potencial que hay que permite pasar electrones de un lado a otro. Lógicamente, trabajando con la distancia y con la diferencia de potencial, lo que podemos establecer es una topografía de la superficie atómica, puesto que estamos trabajando con átomo a átomo. Este, digamos, es el punto de partida de los microscopios de efecto túnel, que después, bueno, han dado lugar pues, a los actuales microscopios de fuerza atómica y muchas de sus variaciones. Y este, digamos, es el punto, desde el punto de vista tecnológico, que permitió el desarrollo de la nanotecnología y la nanociencia en el sentido que la entendemos hoy. Bueno, como indicaba antes, pues básicamente lo que está es basado en el efecto túnel, que permite pues esto trabajar y conocer la topografía a escala 10 a la menos 9, que es la escala nanoscópica. ¿Aplicaciones que tiene? Pues bueno, la más evidente es la que he comentado, que es obtener la resolución atómica, es decir, el mapa de los átomos que tenemos en una determinada superficie. En algunos casos, cambiando esta punta por una punta de tipo magnético, se pueden conocer los dominios magnéticos, y quizá lo que es más importante es que un paso más nos permite establecer o desarrollar lo que se denomina nanolitografía, que es el manejo de los átomos sobre las superficies, es poder desplazar átomos en una determinada superficie para construir superficies ordenadas de átomos en una determinada disposición. Quizá lo más curioso es estas siglas de IBM que están escritas con 35 átomos de xenón en una superficie de níquel, que la hicieron en el año 89 pues, investigadores del Centro de Investigación de la IBM, y que de alguna manera demuestra el potencial que tiene pues, este sistema, que nos va a permitir pues, construir capas de materiales de forma ordenada con las propiedades que nosotros busquemos. Entrando ya un poco en detalle en qué aspectos podemos manejar o con qué aspectos podemos trabajar en la nanociencia y la nanotecnología en el campo de los materiales de construcción, yo he hecho una ordenación más o menos académica. Muchos de estos aspectos lógicamente se solapan unos con otros, pero el primer aspecto, digamos, sería nuevos materiales con mejores prestaciones. He puesto aquí 3 ejemplos actualmente y luego pondré algunos ejemplos de aplicaciones. Las nuevas nanoadiciones, pues nanosílice, nanoalúmina, partículas de óxido de titanio, etcétera, que permiten mejorar las prestaciones de algunos de los materiales, especialmente los materiales de base cemento. Quizá uno de los elementos más conocidos por todos pues son los nanotubos de carbono, que como veremos después tienen unas propiedades mecánicas y físicas pues, especialmente buenas, y que no se podrían entender si no es desde el punto de vista de la nanociencia y la nanotecnología. Y luego, por último, dentro de este campo pues, estaría todo el desarrollo de aditivos nuevos de última generación. En muchos casos son modificaciones de aditivos previos, en los cuales pues, se modifican las longitudes de las cadenas de los polímeros, mejorando pues, algunas de sus aplicaciones. La aplicación de estos nuevos materiales en algunos casos pues nos permite la mejora de materiales ya existentes. Antes comentaba José Ignacio al presentar la charla que en muchos casos pues, los materiales de construcción los tenemos caracterizados como materiales de baja tecnología, es decir, materiales abundantes y baratos. Sin embargo, es verdad que los hormigones y los morteros, en general los materiales de base cemento que hoy tenemos, no tienen nada que ver con los que teníamos hace 20 años desde el punto de vista de sus prestaciones. Entonces, en este sentido, pues, nos permiten mejorar sus prestaciones y en muchos casos
obtener una segunda, incluso una tercera función con los que obtenemos hormigones, cementos, morteros, etcétera, multifuncionales, es decir, aparte de la capacidad resistente, pues mejoran otras de sus funciones. En el caso de los aceros, pues la incorporación de nanopartículas, en muchos casos pues de cobre y de otros componentes, permiten mejorar su ductilidad, disminuyen su corrosión, mejoran su soldabilidad, etcétera. Y en el caso pues, de los polímeros, pues hoy en día la manipulación de las cadenas de polímeros con inclusión de átomos de otra naturaleza permite mejorar sus prestaciones. Desde el punto de vista del conocimiento del material, pues también hemos dado un buen avance, es decir, en el caso de los materiales de base cemento, que es en el que digamos voy a centrar más la charla, pues fundamentalmente tenemos un mejor conocimiento de las propiedades que tienen los geles hidratados de los materiales de base cemento, precisamente por aplicación de técnicas de nanoindentación y otro tipo de técnicas relacionadas con la escala nano. Hemos podido conocer mejor la interfase entre el árido y la pasta, que como veremos después es la parte más limitativa de la capacidad resistente de los materiales de base cemento. Y por último, pues podemos también conocer el fallo, tanto en acero como en materiales metálicos a escala nanoscópica, lógicamente para conocer cómo es ese fallo y poder actuar mejorando sus propiedades. Hay un campo que está actualmente en desarrollo y que tiene muchísimo potencial, que es toda la parte de monitorización con dispositivos microelectromecánicos y nanoelectromecánicos. Quizá el gran desarrollo actualmente está en la parte del micro, pero ya empieza a haber dispositivos que nos permiten trabajar en la escala nano, pues para tener información de lo que está ocurriendo a esa escala. Y quizá por último, uno de los aspectos que nos ha permitido la nanociencia y la nanotecnología, pues es el desarrollar. A mí no me gusta llamarle materiales inteligentes, porque la inteligencia va asociada a una cierta capacidad de pensamiento y no es el caso de los materiales, pero sí materiales que tienen capacidad de responder ante determinadas acciones, evidentemente porque previamente las hemos programado. Entonces, en ese sentido, pues tenemos hormigones y morteros autorreparables. Ya, por ejemplo, hay pinturas para vehículos que se autorreparan, es decir, un arañazo de un vehículo, cuando el vehículo se lava y se le somete a la acción de los rayos ultravioleta, en algunos casos se repara, y esto ya está en el mercado. Materiales que se autoprotegen y se autolimpian, en ese sentido pues hablaré después de algunos aspectos relacionados con los hormigones autolimpiables y todo ese tipo de materiales. Y luego, por último, pues la autorreparación mediante la conservación de forma, que bueno, venía ya de los materiales con memoria de forma, que me imagino muchos de ustedes conocen, pero que el desarrollo de las técnicas relacionadas con el estudio en la escala nanoscópica ha permitido conocer mejor cómo es ese comportamiento y mejorarlo. El campo de la aplicación de la nanociencia de los materiales es muy amplio y, como decía al principio de la charla, pues en muchos casos lo que estamos en el campo de los materiales de construcción es beneficiándonos de desarrollos que se han hecho previamente en otros campos con materiales de mayor valor añadido. Hoy en día, pues en el campo de la electrónica y de las ciencias de la computación, pues evidentemente la mejora continua que tenemos en los ordenadores, en los microprocesadores, etcétera, está muy relacionada con este campo. En la medicina y las ciencias de la salud, ahora pondré algún ejemplo. En la energía y el medio ambiente, con el desarrollo de materiales mejores conductores, con menor resistividad, con lo cual al final mejoramos la eficiencia del transporte energético. En biotecnología y agricultura, pues me imagino que muchos de ustedes conocen por los periódicos y por la prensa, por los grandes desarrollos que hay. En aeronáutica y la industria aeroespacial quizá es uno de los campos de la ciencia de materiales en este sentido pues más avanzado. Y luego en aspectos relacionados pues con la seguridad, la industria textil, etcétera. Quería poner, antes de entrar ya en el detalle de los materiales de construcción, algún ejemplo un poco para que se vea el potencial. Quizá he elegido como ejemplo el de los nanotubos de carbono, quizá porque es el material más conocido o más popular dentro de la nanotecnología. Los nanotubos de carbono pues son, como su nombre indica, unos tubos, tienen aproximadamente un diámetro de unos entre 10 y 30 nanómetros y unas longitudes que suelen ser del orden de aproximadamente unas 300 micras, con lo cual son materiales fundamentalmente filiformes. Están basados en la ordenación de la red de átomos de carbono. Simplemente esto es conocido por todos, esta sería una red del tipo de diamante, este es el grafito que precisamente por esas capas que hay pues permite que sea muy blando, aquí estarían todos los fulerenos y el caso de los nanotubos de carbono pues es una red ordenada en la cual lo que tenemos generalmente son hexaedros en forma de tubo cerrado. Entonces esto le da unas características especiales que son muy buenas. Hay unas características, unas propiedades de tipo eléctrico, en general podemos jugar con él para que sea un superconductor, que sea un semiconductor, y eso depende fundamentalmente de cómo ordenemos el tubo, fundamentalmente qué diámetro tenga, la torsión, el número de capas que le podamos dar, ahora veremos algunas imágenes.
Tiene en general unas propiedades eléctricas muy buenas desde el punto de vista de la conductividad. Aproximadamente pues, tiene una conductividad del orden de 3 órdenes de magnitud por encima de un conductor normal, como puede ser el cobre. Las propiedades mecánicas que tiene pues, son estupendas, es decir, es un material con un módulo de Young actual de 0,8 terapascales, que es un valor muy alto, y se supone que cuando las cosas estén suficientemente bien desarrolladas nos permitirá llegar a 1,5. Tiene una tensión de rotura muy alta también, del orden de 150 gigapascales. Actualmente estamos trabajando con nanotubos que tienen 10 veces la resistencia del acero y, lo que es muy importante, 6 veces menos de peso, con lo cual al final la relación resistencia-peso pues, es muy buena. Y ahora mismo uno de los aspectos que es crítico es la posibilidad de conseguir cables trenzados, precisamente porque aunque tiene mucha resistencia unitaria, lo que no tiene es capacidad de una gran capacidad de carga, precisamente por las limitadas dimensiones que tiene. Y desde el punto de vista de propiedades térmicas, pues es un material que tiene una conductividad muy alta, precisamente porque tiene un punto de fusión alto, es estable en vacío pues prácticamente hasta 3000 grados y en el aire pues hasta 750, y uno de los aspectos que hoy en día se trabaja mucho con ellos es en el tema de la posibilidad de almacenar en su interior hidrógeno, con lo cual es, digamos, una de las vías para poder desarrollar las pilas de hidrógeno. Esto queda lógicamente fuera del ámbito de esta charla, ¿no? Os vean algunas imágenes. La idea, estas son imágenes obtenidas del equipo de nanotecnología de la NASA, pues la idea es hacer una lámina de material ordenado en la forma que sea adecuada y enrollarlo de tal manera que, jugando con estas bandas que tenemos con distintas ordenaciones, el material tenga distintas propiedades. Al final se puede trabajar con tubos de una sola pared, en el cual pues, la actividad fundamental sería para la que está pensada, pero podemos también ordenarlos de manera que sean tubos de pared múltiple, en la cual pues, uno de los materiales sea conductor, el otro le dé la capacidad resistente, otro sea protector térmico, con lo cual al final podemos obtener un material, entre comillas, a la carta, es decir, es un tubo que tiene pues, las propiedades que nosotros necesitemos de forma optimizada. Hoy por hoy el gran problema, evidentemente, es el económico, pero bueno, esta es una cuestión de que pasa el tiempo y todas estas cosas, cuando pasa el tiempo, muchas veces son competitivas. ¿Algún ejemplo más relacionado con otros campos? Pues en el caso de la nanomedicina, que quizás es lo que a nosotros más directamente nos puede afectar, actualmente tenemos ya nanopartículas de plata que, por las características que tienen, son un antiséptico fenomenal, con lo cual actualmente ya se han desarrollado pues, material quirúrgico, guantes para quirófanos, etcétera, que no requieren desinfectación, con lo cual es muy bueno desde el punto de vista de optimización de tiempo, de mejora de la desinfección, etcétera. Y esto ya están en el mercado y están funcionando. Como digo, pues son unas nanopartículas de plata incorporadas al tejido que tienen esa característica de ser además bactericidas. En el campo de la medicina, y aquí tenemos pues, algunos ejemplos, y ahí en nuestros vecinos de la Complutense están desarrollando ya nanocápsulas que permiten llevar dentro de la nanocápsula la medicina específica. Estoy, por ejemplo, pensando en radioterapia o en quimioterapia, pues en este caso quimioterapia, pues para aplicarla sobre tumores localizados, de tal manera que por un sistema de campos magnéticos se puede llevar la cápsula hasta el sitio de aplicación y allí la cápsula se rompe y sale directamente aplicada en el sitio la medicina correspondiente. Aquí veis una imagen de estas nanocápsulas funcionando dentro del torrente sanguíneo. Y bueno, luego están también pues, el tema, que esto todavía está bastante más verde, de nanorobots que permitan pues, el trabajar pues, a escala nano dentro del cuerpo pues, para regeneración ósea, muscular, eliminación de tumores, etc. Bueno, y entrando ya en el campo de los materiales de construcción, y más específicamente me voy a centrar en los de base cemento, voy a perder 2 minutos simplemente por aquellos que no estáis familiarizados con el tema de los cementos y cómo funcionan estas cosas. Básicamente los cementos son unos materiales que contienen unos silicatos que se hidratan y unos aluminatos. Los silicatos que están aquí lo que dan lugar es a unos componentes que son unos silicatos hidratados y unos hidróxidos de cal, que es la porlandita. Esto tiene estructura de gel, como veremos ahora, y esto tiene una estructura de tipo cristalino. Estos son los responsables de la resistencia, y estos también contribuyen a la resistencia, pero en menor medida porque tienen menos superficie. Eso lo veremos ahora con algunas imágenes. Y luego tenemos un componente que es un aluminato, que básicamente, de forma muy sencilla, lo que reacciona es con un yeso que lleva el cemento como un regulador de fraguado y nos da una cosa que se llama entringita. Digamos, no, para muchos esto es una cosa ampliamente conocida, para otros es la primera vez que lo oís, pero en el contexto de la charla lo que quería es enseñar algunas cosas. Bueno, básicamente, la idea es que nosotros en estos materiales, desde el punto de vista de la nanotecnología y la nanociencia, lo que podemos actuar es
sobre los componentes que forman la red hidratada de compuestos hidratados y sobre los huecos que nos quedan, de tal manera que podamos modificar la micro y la nanoestructura para mejorar las propiedades o modificarlas en un sentido que nos interese. Es decir, muchas veces un determinado material le llamamos de altas prestaciones, pero es de altas prestaciones para una determinada cosa, y en otro ambiente distinto o para otras cosas pues no funciona adecuadamente. Básicamente los silicatos hidratados pues son estos geles que son de forma amorfa, los veis ahí representados, y que la característica que tienen, como veremos ahora, es que son láminas generalmente largas que quedan entrecruzadas y que por fuerzas de Van der Waals son los que dan la resistencia al producto hidratado, que es el cemento. La portlandita son unos cristales que contribuyen también a la resistencia, pero el problema que tiene es que como tienen menos superficie específica por unidad de peso, pues evidentemente su contribución desde el punto de vista de adherencia pues es menor. Y luego nos quedan pues los aluminatos que no están hidratados y la tringita, que son esas agujas que están por ahí, que corresponden a la hidratación de a la reacción del aluminato de calcio con ellos. Básicamente es la estructura, digamos, de un cemento hidratado de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve una imagen más de los geles y la idea, bueno, aquí alguna imagen de la portlandita, que son, como decía, tiene distintas formas, quizá la más conocida pues es esta forma de estructura hexagonal, pero como indicaba antes, pues en general son componentes de tipo cristalino que tienen una, digamos, menos superficie en relación a la masa, por lo cual, aunque contribuyen a la resistencia, pues son los que menos contribuyen. Estas son las agujas estas de tringita que comentaba antes, que tienen también un papel importante, sobre todo desde el punto de vista de la durabilidad, pues en ambientes donde podemos tener sulfatos, donde hay cloros, etc. Y bueno, aquí tenéis alguna imagen más del aluminato tricálcico. Y bueno, si nos centramos en los dos componentes que contribuyen a la resistencia de la fase hidratada del cemento, pues el más importante son los geles. Los geles tienen esta forma que está aquí y que corresponden a unas estructuras laminares, donde aquí tenemos unos tetraedros de silicatos con los radicales en los vértices y que están unidos entre sí, estas láminas, por unas fuerzas de Van der Waals, que es lo que le da capacidad resistente al producto hidratado que es el cemento. De forma más esquemática, para que se entienda bien, estas serían las láminas de esos geles, y aquí hay un aspecto muy importante y es el papel que juega el agua dentro de estas redes de geles. Entonces, bueno, pues tenemos básicamente tres tipos de agua. El agua que está en los capilares, esto tiene que ver con la relación agua-cemento que utilicemos en la hidratación del cemento, y es la que hace que después nos queden huecos en el interior cuando este agua se evapora. Y luego la que tiene que ver con los geles realmente es el agua que nos queda dentro de los geles y el agua que nos queda absorbida sobre la superficie. Esta es separación entre los geles. En muchos casos el agua intersticial está metida en huecos que tienen pues, del orden de unos pocos nanómetros y juega un papel muy importante desde el punto de vista de la retracción y la fluencia del material. Entonces, si nosotros actuamos sobre esta estructura, pues evidentemente lo que vamos a conseguir va a ser cambiar las propiedades en un sentido o en otro según nos interese. El otro aspecto que tiene que ver con la resistencia del hormigón es la interfaz entre el árido y la pasta. Esta zona que está aquí, como se puede ver, es de tipo amorfo, esto sería fundamentalmente los geles, y en la zona que está entre el árido y el gel hidratado es donde suele crecer la portlandita, que es este material que es más débil y que en el caso de que tengamos una relación agua-cemento muy alta suelen ser zonas más anchas, con lo cual son zonas donde vamos a tener fundamentalmente la zona más débil. Entonces, lógicamente, para mejorar las propiedades de nuestro hormigón o de nuestro mortero, fundamentalmente vamos a tener que actuar sobre dos cosas: sobre los geles, que son los que le dan esa capacidad resistente, y sobre la intercara entre el árido y el gel hidratado, donde fundamentalmente va a crecer la portlandita. Si somos capaces de modificar esto, podremos mejorar el material con el que estamos trabajando. Les voy a enseñar algunas cosas que hemos hecho digamos, en el grupo de trabajo nuestro para que se vean algunos aspectos de este desarrollo. Desde el punto de vista de la caracterización del material, hay varias técnicas, solamente rayos X, que entiendo que es conocida por todos, en análisis térmico también entiendo que es conocida por todos, y quizá la que pueda ser menos conocida es la resonancia magnética de silicio 29, que está fundamentalmente lo que nos permite, bueno, me imagino que todos conocen rayos X, está fundamentalmente para caracterización de materiales cristalinos, y la resonancia magnética para materiales, aquí fundamentalmente utilizamos para caracterizar los geles hidratados, la longitud que tienen estos geles, etc.
Entonces, bueno, la resonancia lo que nos permite, estos son los tetraedros que indicaba de silicio, bueno, sin entrar en detalles, pero básicamente lo que nos permite, utilizando la técnica de resonancia magnética, es medir las longitudes que tienen estas cadenas de geles y, por tanto, cómo de eficaz es la incorporación de determinadas nanoaditivos o nanoadiciones en la longitud de estos geles. Esta es básicamente la idea fundamental. El otro aspecto que tiene que ver con estos materiales es la parte que no es sólida. He indicado antes que entre los geles nos quedan huecos, normalmente con agua que se evapora. Esa agua es necesaria para poder manejar las pastas, pero esa agua no contribuye después a la hidratación porque se evapora. Entonces nos deja unos huecos y es muy importante también desde el punto de vista resistente y de la durabilidad de estos materiales saber cómo es esa estructura porosa. En primer lugar, cuál es el volumen de huecos, porque lógicamente lo que es hueco no tiene capacidad resistente, pero también cómo están distribuidos. El tamaño de esos huecos es muy importante desde el punto de vista de la durabilidad. Para eso se utiliza pues, las técnicas de porosimetría por intrusión de mercurio, que básicamente lo que nos permiten es determinar una cosa que denominamos diámetro umbral y un diámetro crítico, que es básicamente el punto en el cual digamos, tenemos el tamaño de poro más representativo. Bueno, desde el punto de vista del tipo de poros que tenemos en un material de estas características, pues fundamentalmente en escala nanoscópica tenemos los poros de gel, como indicaba antes, que son los que van a gobernar pues fundamentalmente todos los temas que tienen que ver con retracción, con fluencia, algunos aspectos relacionados con la durabilidad. La inmensa mayoría de los poros que afectan a la durabilidad son los poros que son poros de tipo capilar, y luego los poros macroscópicos, que serían los que nos quedan ya como evaporación de agua, etcétera, pues son aquellos poros que, digamos, tienen que ver con la resistencia y con algunos aspectos de la durabilidad. Aquí hay una clasificación, no voy a entrar en detalle, pero vamos, básicamente, digamos, ilustra lo que estaba comentando de palabras, es decir, en la escala nanométrica tenemos todo lo que tiene que ver con retracción y fluencia, en la escala de los mesosporos tenemos toda la parte de permeabilidad, lo cual tiene que ver, lógicamente, con la durabilidad, y ya con los macroporos lo que tenemos fundamentalmente son los aspectos relacionados con la resistencia. Entonces, en función de qué queramos nosotros mejorar o cambiar de nuestro material, deberemos de actuar en una o en otra escala. Entonces, lo que voy a presentar son algunos resultados de algunas nanoadiciones. Las nanoadiciones que utilizamos en los cementos básicamente son tres. Es nanosílice, nanoalúmina y en algunos casos se utiliza óxido de titanio con algunas funciones, luego lo enseñaré al final, que son más bien de tipo medioambiental. En algunos casos se utilizan también nanopartículas de hierro, pero esto es menos frecuente y no voy a hablar de ello. La idea que presento aquí es un hormigón autocompactante, que entiendo que todos más o menos saben lo que es, un hormigón con una gran fluidez que se puede colocar de forma sencilla sin vibrado, y lo que comparamos es un hormigón convencional, un autocompactante, uno que tiene nanosílice en un contenido del 2,5% en peso de cemento y el otro que tiene un 5%. No, digamos, la idea es comparar en principio hormigones que tienen propiedades iguales a los cuales se le ha añadido este material. Desde el punto de vista de la autocompactabilidad, estas son las imágenes típicas del borde de un ensayo de un hormigón autocompactante. Lo que puedo destacar es que en general las dos adiciones de nanosílice mejoran bastante el comportamiento y la cohesión de este material. Se puede ver el borde, es un borde pues, muy bien recubierto de los áridos y bueno, tiene un comportamiento muy bueno. Un aspecto muy importante, pues un aspecto muy importante es que mejora mucho la resistencia. Como podemos ver, el hormigón autocompactante de referencia es un hormigón que tiene aproximadamente unos 60 megapascales, y ese mismo hormigón al que le añadimos unas pequeñas cantidades de nanosílice mejora pues hasta 81 megapascales a 28 días, que es una resistencia muy buena. Esto sin más ya por sí, pues en muchos casos, pues digamos, justifica el utilizar este tipo de materiales. Hay algún aspecto, digamos, complementario que también es muy importante. Hoy en día, como saben, digamos, desde el punto de vista normativo, prácticamente a todos los hormigones se le piden durabilidades del orden de entre 50 y 100 años y en muchos casos 100 años. Desde el punto de vista de durabilidad, pues evidentemente, aparte de que el hormigón sea resistente, tiene que tener unas buenas condiciones de durabilidad. En estos materiales, lo que hemos podido ver, uno de los ensayos característicos de durabilidad es el ensayo de migración de cloruros.
Es un ensayo en el cual lo que se hace es un paso acelerado de cloruros en el interior del hormigón, y lo que se mide es la capacidad de transporte que tiene el hormigón bajo unas cargas eléctricas. Lo que quería destacar aquí es que en el caso del hormigón autocompactante sin estas nanoadiciones tenemos un valor que está bien, es del orden de 7 por 10 a la menos 12 metros cuadrados por segundo, pero el uso de estas nanoadiciones lo que hace es que nos disminuye por debajo de la mitad el coeficiente de migración a cloruros, lo cual, desde el punto de vista de durabilidad, aparte de que el hormigón mejore mucho su resistencia, lo que mejora muchísimo su durabilidad, fundamentalmente en ambientes agresivos, zonas de mar, zonas donde hay cloruros, pues, por ejemplo, en carreteras de montaña, etcétera. El otro aspecto que también se utiliza, otro ensayo que también se utiliza mucho con estos hormigones, este es un esporos. Aquí podemos ver un autocompactante con el 5% de nanosílice, como tiene un diámetro crítico bastante más pequeño que el correspondiente hormigón convencional o el hormigón autocompactante con el que estamos utilizando de referencia. Es decir, que aparte de tener menos volumen de poros, estos poros son más pequeños, lo cual también desde el punto de vista de durabilidad es muy importante. Aquí podemos ver los volúmenes de intrusión de porosidad total, que son, este sería el hormigón de autocompactante de referencia y estos dos. Aquí quizá no se nota tanto la diferencia, pero lo que sí que es importante es que si nos vamos en cómo es la distribución de los poros, estos hormigones que tienen la nanosílice, lo que ocurre es que tienen, dentro de esta distribución del volumen total de poros, el volumen de poros pequeños es muy pequeño, o sea, es mayor que en estos otros hormigones, y disminuye el tamaño de los capilares medios y disminuye el volumen de capilares grandes, lo cual desde el punto de vista resistente y desde el punto de vista de durabilidad también es muy importante. Con lo cual, con este tipo de nanoadiciones, lo que estamos haciendo es mejorar el hormigón en dos sentidos, es decir, estamos mejorando su resistencia de forma significativa, hemos pasado de aproximadamente 60 hasta 80 y tantos megapascales, y además estamos mejorando mucho su durabilidad, con lo cual desde un punto de vista de mejora de la calidad del hormigón, pues lo estamos mejorando en los dos aspectos que generalmente son más importantes, resistencia y durabilidad. Quería mostrar también algunas de las posibilidades, esto simplemente es un ejemplo, de una colaboración que mantenemos con el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo, en el cual se busca la forma de incorporar de forma más eficiente las nanoadiciones al cemento. Uno de los problemas que tienen las nanoadiciones es su manejo. Si uno coge un bote de nanosílice, generalmente abre el bote y aquí sale un humo, porque son materiales prácticamente no pesan y son muy difíciles de manejar. Y eso tiene dos problemas. Uno, evidentemente, es el propio manejo del material, y otro es los temas relacionados con higiene y seguridad en el trabajo. Es decir, porque aquello es una masa de polvo que penetra por todos los sitios. Entonces, normalmente son materiales que se suelen suministrar en suspensión acuosa, y bueno, eso tiene sus ventajas, pero muchas veces tiene el problema de que hay que aplicarlo, digamos, ya en la mezcla, con lo cual pierden parte de su eficacia. Entonces, hay posibilidades que nos da la nanotecnología y la nanociencia, que es colocarlos directamente sobre el cemento anhidro. Esta es una imagen de algunos granos de cemento donde se le ha colocado las partículas. Estas son una especie, nuestros compañeros del Instituto de Cerámica y Vidrio le llaman un rebozado. Aquí se ve mejor todavía cómo se ven esas partículas situadas sobre la superficie, con lo cual son muy eficientes, es decir, desde el punto de vista de su actividad sobre el cemento, muchos de ellos necesitan la propia hidratación del cemento para poder actuar, son muy eficientes. Lo que queríamos es mostrar es algunas, digamos, de los resultados de estas aplicaciones. Aquí tenemos unos morteros que están hechos, me voy a fijar solamente en alguno de ellos, con un 10%, esto está añadido manualmente, es decir, como se suele hacer comercialmente, y esto está añadido con el sistema este del rebozado que indicaba. Si os fijáis, para la misma cantidad, es decir, estamos hablando de un 10% en peso de cemento, la resistencia pasa de 79 a 96, con lo cual la eficiencia es muy alta, es decir, estamos mejorando mucho la resistencia. Análogos resultados hay para los de 4, etcétera, pero simplemente con fijarme en uno de ellos yo creo que es suficiente. El otro aspecto, y tiene mucho que ver con esto, es con la microestructura que tiene el material. Normalmente estos materiales tienen, pues, los cristales de portlandita, como se pueden ver aquí, pues tienen un tamaño del orden de unas micras, y podemos ver algún otro cristal de portlandita, también en el sistema este de adición manual, que tienen un tamaño, pues, del orden de los micrómetros, y sin embargo con el sistema de adición
va directamente situado sobre la superficie del cemento, lo que disminuye de forma muy importante es el tamaño de la portlandita. Esto aparentemente podría no tener importancia en el sentido que comentaba antes de que la portlandita no contribuye a la resistencia que tiene el cemento, pero sí que es muy importante desde el punto de vista de la resistencia que tiene el mortero y el hormigón, porque la portlandita son los cristales que crecen sobre la superficie de los áridos y por tanto son los que van a gobernar la interfase entre el árido y la pasta. Si conseguimos que esa interfase sea más pequeña, evidentemente la zona débil del mortero o del hormigón va a ser más pequeña, con lo cual esto hace que mejore la resistencia y bueno, pues los resultados son los que mostraba antes, pasar de 70 y tantos a 90 y tantos megapascales en la resistencia que tiene el material. El otro aspecto, y no me quiero entretener mucho en ello para poder comentar otras cosas, es la presencia de la etringita en el interior de los poros. Como he comentado antes, la etringita son unas agujas que crecen en el interior de los poros, generalmente a partir de las partículas de yeso, y eso tiene mucho que ver con la durabilidad del material en ambientes donde podemos tener sulfatos y donde podemos tener cloruros. Entonces, bueno, la diferencia fundamental es que se produce un tapizado interior de los poros, con lo cual tenemos cristales de esas agujas de etringita mucho más pequeños y más distribuidos. Algunas imágenes, esto no es habitual verlo en un hormigón, en un cemento hidratado normal, solamente aparece cuando tenemos estas adiciones, estas nanoadiciones, y lo que es muy importante, en algunos de los casos con el tiempo desaparecen, lo cual también juega un papel importante desde el punto de vista de la durabilidad. Bueno, aquí alguna imagen más de todo esto. El otro aspecto que quería comentar es que cuando se añade, digamos, de forma manual las adiciones, las nanoadiciones, uno de los problemas que tenemos es la dispersión. Es decir, para que queden uniformemente distribuidas o homogéneamente distribuidas, pues es más difícil. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de cómo hay, en el caso del humo de sílice, pues una distribución más o menos poco uniforme. Y esto, lógicamente, cuando la distribución no es homogénea dentro de la pasta de cemento, pues al final redunda en que tenemos menos resistencia y es una menor eficacia de estas adiciones. Entonces, bueno, pues esto simplemente pues era algún ejemplo de cosas en las que hemos trabajado nosotros. Bien, quería simplemente, como he comentado antes, el tema de la resonancia magnética del silicio 29, pues mostrar cómo la resonancia magnética del silicio 29 lo que nos permite es medir la longitud de esa cadena de los geles, que en el caso de los que están aplicados manualmente, pues tenemos unos valores del orden de 333, a ver, esto estaba, un segundo que lo vea, del orden de 333 y en este caso, perdón, 386, 368 y en este caso estamos en 582. En términos absolutos, es decir, no voy a entrar en qué unidades se utilizan cuando se manejan estas cosas, el resultado final es que utilizando este tipo de técnicas lo que tenemos son cadenas de geles más largas, con lo cual las cadenas de geles, que son las que se entrelazan y digamos se atraen por fuerzas de Van der Waals, son las que contribuyen a esa mejor resistencia. Bueno, digamos, cierro lo que estaba comentando de temas relacionados con aspectos que hemos desarrollado en nuestros laboratorios y paso a comentar algunos aspectos, digamos, de otros investigadores en los cuales también están utilizando técnicas de nanociencia y nanotecnología. Uno de los aspectos que comentaba al principio de la charla es que la nanotecnología lo que nos permite es un mejor conocimiento de los productos hidratados a escala nanoscópica. En este caso tendríamos la zona del gel. Esta zona del gel podemos estudiarla con resolución atómica de un tamaño de unos 20 nanómetros y lo que podemos conocer muy bien es cómo es la estructura de este gel. Esto es importante porque los geles hidratados, aunque no lo he comentado antes por no entrar en detalles, tienen una estequiometría que puede variar en función de la composición del cemento, de la relación agua-cemento, de la temperatura, y entonces, lógicamente, un mejor conocimiento de la estructura que tiene el gel nos puede permitir actuar de manera que este gel tenga unas mejores propiedades para lo que nosotros estemos buscando, bien sea resistencia, bien sea durabilidad en un determinado ambiente, etc. Una de las técnicas que se utiliza hoy en día para caracterizar estos geles es la nanoindentación. La nanoindentación consiste en aplicar un nanoindentador sobre la superficie del material hidratado y obtener la curva penetración-fuerza aplicada. Generalmente, lógicamente, como hay un aplastamiento, lo que es una curva que tiene una cierta estéresis y lo que nos permite es conocer o estimar las propiedades mecánicas a escala nano que tiene ese gel hidratado. Esto ha permitido, estos son trabajos hechos por Sorelli,
estableciendo esto. Lo ideal, lógicamente, es trabajar con modelos de tipo estadístico. Se establece una red sobre la que se producen esos, entre comillas, pinchazos del nanoindentador, y al final lo que se puede observar es que se obtienen dos poblaciones, una que tiene unas determinadas características y otra que tiene otras, pues con unas determinadas frecuencias. Esto, desde el punto de vista de los geles hidratados, ha permitido caracterizar dos tipos de geles que ya por otro lado eran conocidos, es decir, eran geles de alta y de baja densidad con unas mejores o peores propiedades. Entonces, en este caso tendríamos esto que está con estas esferas de color gris, que serían unos geles hidratados de baja densidad, y estos serían unos geles hidratados de mayor densidad. Evidentemente, si nosotros conocemos estas propiedades y sabemos su distribución, podemos tener unos geles, o sea, conocer cómo es la distribución de la resistencia en función de los porcentajes que tenemos de cada uno de ellos, y actuar en el sentido de tener más o menos en función de lo que nos interese. Entonces, bueno, esto son estas técnicas de nanoindentación que nos permite conocer cómo es la resistencia a nivel nanoscópico de estos productos hidratados. Análogamente, lo podemos estudiar en la zona de la transición entre el árido y la pasta, y de alguna manera conocer cuál es el tamaño que tiene esa zona y, por tanto, cuál es la, entre comillas, degradación de la resistencia según nos acercamos hacia el árido, lo cual, desde el punto de vista del estudio de la eficacia que pueden tener las nanoadiciones, es muy importante. Lógicamente, todas estas técnicas son complementarias, es decir, ninguna de ellas por sí sola nos permite tener un conocimiento, pero muchas veces, de forma complementaria, nos permiten entender medidas que estamos haciendo con las otras técnicas. De forma esquemática, si este es el tamaño de partícula, esto está en nanómetros, por la zona de la escala nanométrica estaría aquí, nos permite, digamos, de alguna forma clasificar los hormigones. Los hormigones convencionales estarían, digamos, hasta las adiciones de tipo humo de sílice, metacaolín, incluso estaría un poco a caballo entre el humo de sílice y la ceniza volante estaría en esta zona, y el humo de sílice está un poco a caballo entre los dos. El hormigón de alta resistencia y de altas prestaciones estaría aquí, y ya estaríamos hablando, en la medida en que añadimos en nanoadiciones, con todos estos particulares que he comentado, es decir, de la forma particular de añadirla, la forma de manejarla, la medida de cómo evaluamos sus propiedades, etcétera, estaríamos en lo que hoy en día y algunos investigadores llaman ya la nanoingeniería del hormigón, que de alguna manera nos permite dar un paso más para actuar sobre la estructura nano y mejorar las propiedades, sobre todo desde el punto de vista funcional. Ya desde el punto de vista resistente, pues en general, casi con un principio casi de alquimia, ¿no? de prueba y error, pues se consiguen las cosas, pero entender y poder progresar, pues exige lógicamente un buen conocimiento de la nanociencia y la nanotecnología. Aquí hay alguna imagen de la dispersión de partículas en la pasta, en este caso están en agua, y bueno, pues es una imagen digamos, de los problemas que esto tiene. Algún resultado más de algún investigador, simplemente por poner alguno más que no sean solamente nuestros. Aquí tendríamos la resistencia 7 días, la resistencia 28, estos serían los valores, y con distintas nanoadiciones. En el caso, por ejemplo, de la nanosílice, con un 10% tendríamos el mejor comportamiento frente al hormigón de referencia, que es este azul que está aquí. Y luego podemos añadir otras adiciones, que por ejemplo esto lo pongo intencionadamente, pues por ejemplo con el tema del nanohierro, que se utiliza con otros fines, pues sin embargo, por ejemplo, la resistencia nos la penaliza. Entonces, por eso hablo siempre que hablamos de hormigones de altas prestaciones, hay que hablar en el contexto en el que estemos refiriendo, es decir, que no siempre el hormigón de mejor resistencia es el hormigón más adecuado para una determinada aplicación. Entonces, bueno, pues hay que jugar con estas cosas, y al final, pues en algunos casos incluso jugar con las dos adiciones para no penalizar la resistencia, mejorando alguna funcionalidad. ¿Cómo no? Pues lógicamente hay gente que ha probado qué pasa cuando uno le añade nanotubos en este caso es a una pasta de cemento, no es ni siquiera un mortero. Estos son unos trabajos que ha hecho el profesor Shah en la Universidad de Northwestern, y lo que se puede ver es que los nanotubos de carbono, pues en general cosen bien las grietas. Esto, bueno, desde un punto de vista mecánico tiene su interés, y como veremos mejora la resistencia, pero quizá uno de los aspectos que todavía no está desarrollado y que tiene un potencial importante es utilizarlo como un dispositivo de información interior del hormigón. He comentado antes que los nanotubos se pueden utilizar solamente desde el punto de vista mecánico, o le podemos poner en el interior una composición que nos indique, pues por ejemplo, en función de la deformación,
cuál es la resistencia que tiene. Entonces, si nosotros modificamos la resistencia, o sea, si el material al estirarse modifica su resistencia, podemos tener un sistema de monitorización interior, entre comillas barato, que nos da información si hay grietas en el interior, simplemente sabiendo cómo se modifica la resistencia de estos la resistividad de estos materiales. Y bueno, tiene un potencial grande. El problema, como siempre, es el tema económico. Como digo, ellos solamente han trabajado de momento en temas resistentes. Uno de los aspectos muy problemáticos es el tema de la dispersión de los nanotubos dentro de la pasta, porque en general estos nanotubos, como indicaba antes, son unos elementos filiformes que suelen tener un radio de entre 10 y 30 nanómetros y unas longitudes que van pues, del orden de unos 100 a 300 micrómetros, con lo cual son muy largos, y tiene el problema de que ellos solo se enlacen. Entonces, no está bien resuelto, se trabaja pues, con un sistema de entre comillas, envolverlos en un material que facilite con un sistema de ultrasonidos el que queden dispersos, pero es un tema que no está bien resuelto. Y esta sería, digamos, alguna de estas aplicaciones. Esta es una probeta, como veis es muy pequeña, tiene 75 milímetros, en la que se mide pues, la resistencia que tiene utilizando estos materiales. Aquí hay alguna imagen más de estas nanotubos de carbono en el interior, y lo que quería destacar es la resistencia. Se trabaja habitualmente con porcentajes en peso muy bajos, estamos hablando del orden de 0,005-0,08%, o sea que son de peso de cemento, y lo que podemos ver simplemente a título de ejemplo es que respecto a la pasta normal, la resistencia de flexotracción utilizando las nanotubos cortos, pues mejora considerablemente. Estamos pasando por debajo del orden de unos 4,5 pues a 6 y pico. El problema de todo esto, como primera aproximación está muy bien, el problema, como siempre, es resolver técnicamente todos estos problemas que indicaba de la dispersión y de todos los aspectos relacionados con los aspectos económicos. Actualmente, solamente que yo conozca, hay trabajos hechos en pasta, ni siquiera en mortero. Desde el punto de vista de la funcionalidad de los materiales, hasta ahora casi todo lo que he contado estaba relacionado con la resistencia, pues algunos trabajos tienen que ver con la incorporación de nanoaditivos que permiten la autolimpiabilidad del material. Esto fundamentalmente son partículas de óxido de titanio que tienen la característica de que tienen función de tipo fotocatalizador. La idea es que estos materiales, bajo la acción de los rayos ultravioleta, lo que hacen es que pasan electrones de la banda de valencia a la banda de conductividad. Estos que quedan en esa banda de conductividad reaccionan con el medio y tienen fundamentalmente, en el caso de estos materiales, dos funciones. Una, que cambian el ángulo de mojado entre el agua y la superficie, con lo cual, si en una superficie ordinaria el agua tiende a depositarse de esta forma, en un material como este, pues rueda con muchísima facilidad, con lo cual se limpia. Y luego tienen un carácter de tipo bactericida, con lo cual también impiden que se generen sobre la superficie pues algunos microorganismos y bacterias y demás. Entonces, esta es la imagen, la primera aplicación. Esto está desarrollado por una empresa que se llama Italcementi, que tiene una patente sobre esto, y esta es la iglesia que se hizo con motivo del jubileo en Roma en el año 2003, que es toda una superficie de hormigón blanco, que tiene este cemento con estas partículas de autolimpiabilidad y que se mantiene perfectamente, es decir, absolutamente limpia, sin ningún tipo de churrete y sin ningún tipo de líquen o bacteria, o material de tipo verdín que se pueda colocar sobre la superficie. Otra de las aplicaciones que tienen estos nanopartículas de óxido de titanio es que tienen la capacidad de interactuar con las materias agresivas que hay en la superficie, que hay en el medio. Entonces, básicamente hay dos tipos de estas partículas de titanio, que son el anatase y el rutilo, y que, bueno, aquí podemos ver en función con el paso del tiempo la cantidad de hidróxido de nitrógeno que remueve. En países como Suecia y los países nórdicos ya están empezando a utilizar estos materiales en pavimentos y en pinturas de paredes como elemento que reduce la polución precisamente por este aspecto que comentaba. Entonces, bueno, pues aquí se ve una imagen, un esquema. Esto está sacado del folleto que tiene la empresa que actualmente tiene una de estas patentes, y básicamente lo que nos permiten es reducir la cantidad de materia orgánica y de materia inorgánica, que fundamentalmente pues, son los óxidos de nitrógeno, los óxidos sulfurosos y luego algunos de los bencenos y toluenos que podemos tener. Entonces, bueno, la idea es reproducir el efecto fotocatalítico que tenemos en la naturaleza, donde aprovechamos pues, los rayos ultravioletas, y básicamente el sistema es el siguiente, es decir, nosotros tenemos la materia
que contamina. Como indicaba antes, lo que se produce es un salto activado por la luz ultravioleta de la banda de valencia a la banda de conductividad, con lo cual deja unos radicales que son muy activos y que permiten descomponer los óxidos de nitrógeno por acción con el oxígeno y con los hidroxilos. Entonces, al final, lo que ocurre es que esto se descompone y directamente ya pues por el agua, pues quedan sobre la superficie y se eliminan de la superficie. La eficacia, evidentemente, hay que probarla, y lo que hay es unos ensayos actualmente normalizados, en los cuales lo que se hace es, dentro de una cámara, el que tenemos es la luz ultravioleta, un reactor, se introduce lógicamente el material con la muestra, e introducimos pues el material, generalmente el óxido de nitrógeno, que actualmente es el que, digamos, se considera como material más fácilmente eliminable con estos sistemas, y lo que se mide es la capacidad de reacción que tiene este material dióxido de titanio con el nitrógeno que tenemos en esta cámara. Como digo, siempre es activado por rayos ultravioleta. Y lo que se mide, pues esta sería en tiempo, sería el tanto por ciento de óxido de nitrógeno absorbido, pues para un mortero típico, normal, sin este material, y un mortero en el que se le ha añadido pues este material que tiene efecto fotocatalítico, y bueno, porque se puede ver es la eficiencia que tiene desde el punto de vista de absorción de este nitrógeno, ¿no? El otro aspecto, que quizá está un poco más retrasado todavía, es el tema del desarrollo de nanosensores electromecánicos que nos permitan. Actualmente, en el caso de los microelectromecánicos, pues tenemos ya, pues, por ejemplo, para el hormigón, dispositivos que permiten medir humedad, temperatura, dispositivos que nos permiten medir deformaciones y, lógicamente, tensiones en el interior, pero estamos todavía un poco lejos de poder tener dispositivos que nos permitan a escala nanoscópica digamos, desarrollar esto. Algunos de los aspectos que comentaba antes, pues, por ejemplo, el uso de nanotubos que puedan modificar su resistencia en función de la longitud, nos puede permitir el tener información sobre deformaciones. Hay algunos que nos permiten medir pH, pues simplemente por cambio de las características que tiene el material cuando cambia el pH del entorno, etc. Todo eso hoy en día está todavía en fase de estudio y de desarrollo. Yo por lo menos no conozco ninguno comercial con escala nanoscópica. Y simplemente, pues, un ejemplo de uno de estos a escala micro, que lo que nos permite es conocer simplemente las deformaciones con un sistema de cantilever, o sea, de viga en voladizo, que en función con dos materiales, en función de la resistividad que tiene, pues nos permite, con un sistema electrónico, nos permite determinar la variación de resistencia y, por tanto, cómo es la deformación. Y ya casi para terminar, uno de los aspectos en los que hoy en día se trabaja mucho y, digamos, es complementario a todo esto que estoy comentando, que es más bien de tipo experimental, es toda la parte de simulación. Es decir, actualmente estamos acostumbrados en el campo de los materiales de construcción a hacer simulaciones en el tamaño, digamos, meso, incluso micro, pero no somos capaces muchas veces de relacionar lo que ocurre en un determinado nivel con el nivel superior. Entonces, actualmente lo que hay es digamos, un conjunto de investigadores que están trabajando en poder pasar mediante modelos multiescala de lo que ocurre en la escala nanoscópica, es decir, lo que ocurre en la escala de los productos hidratados, a lo que ocurre en la escala del hormigón, en el sentido que lo conocemos nosotros, la escala mesoscópica, sin tener que recorrer todos y cada uno de estos pasos, sino simplemente de una. Actualmente los modelos que hay son no multiescala, pero sí biescala, es decir, que nos permiten relacionar este con este o este con este, pero no tenemos modelos que nos permitan saltar del nano al meso, que es el que, digamos, ingenierilmente manejamos en el ámbito de los laboratorios. Y ya para terminar, pues una breve reflexión sobre cómo veo yo esto en el campo de la construcción. En primer lugar, pues que es un campo absolutamente multidisciplinar. Como os podéis imaginar, estamos trabajando con gente que tiene que saber de microscopía electrónica, que tiene que saber de microscopía de efecto túnel. Muchos de los aspectos que tienen que ver con la funcionalidad que tienen estos materiales están en el ámbito biológico, con lo cual los equipos tienen que ser claramente multidisciplinares, y en ese sentido, pues yo creo que hay que ir a equipos de investigación relativamente amplios y de tipo multidisciplinar. Bueno, eso, y especialmente hay
digamos, hincó el mea culpa que tenemos más los ingenieros, pues estamos un poco acostumbrados a no trabajar, digamos, en estos ámbitos, con lo cual tenemos un poco que abrir esa mentalidad, pues para no solamente lo importante del hormigón es su resistencia y su durabilidad en los términos ingenieriles, sino que hay otros muchos aspectos a los que tenemos que estar abiertos. Evidentemente esto no tiene posibilidad de ir adelante si no hay una inversión en innovación y desarrollo. Muchos de estos materiales requieren lógicamente inversiones importantes y muchas pruebas hasta que se consigue una cosa, digamos, que funcione razonablemente y se explique cómo. Entonces al final evidentemente hay que patentarlo. Lógicamente, pues los retos que tenemos en la ingeniería pues, requieren pues, materiales cada vez con mejores prestaciones. Hoy en día ya empezamos a tener, pues, por ejemplo, hormigones conductores, hormigones que son translúcidos, hormigones que tienen unas determinadas características en medios muy agresivos. Bueno, pues todo esto hace y demanda del campo de la ciencia de materiales pues, nuevos desarrollos. Entendemos que esto es muy importante, y esto ya lo comento desde el punto de vista de la universidad, pues para el desarrollo de todas estas, digamos, el avance en este campo. Y por último, una cosa que nos suele costar bastante a los docentes, que es estar abiertos a ir incorporando estas cosas en los distintos currículos, de tal manera que, digamos, de alguna forma haya una capacidad de formar a los alumnos en temas de estos que son, entre comillas, muy cambiantes, y que lo que hoy es válido, pues probablemente dentro de 5 o 10 años pues ya se ha quedado obsoleto, y de alguna manera hemos de ser capaces de transmitir esa información a nuestros alumnos. Y con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por este recorrido largo e intenso a través de la nanociencia y la nanotecnología aplicada a los materiales de construcción. Y bueno, pues tenemos tiempo para alguna pregunta, si algunos animáis de los que estáis aquí. Por favor, usa el micrófono, Maricruz. Me voy a animar porque la verdad es que lo primero que quiero es felicitarte por hacernos sencillo, fácil o al menos alcanzable algo que realmente es complejo, como es la nanotecnología aplicada a la construcción o la nanociencia. Pues en ese sentido, realmente el paso que has hecho por los distintos puntos a mí me ha gustado mucho. Preguntas pueden surgir muchísimas, nos deja muchísimos campos abiertos, ¿no? Entre otras cosas eran los tamaños de partículas con las que estamos trabajando, desde el tamaño del cemento al tamaño de esa nanosílice, que yo mi pregunta iba y dinos algo del tamaño, y luego sacaste la figura tan clara de Sánchez. La nanosílice, como su nombre indica, en principio tamaño es nanoscópico. Realmente las que se venden comercialmente muchas veces tienen más de microsílice que de nanosílice, pero es decir, lógicamente estaríamos hablando de unos centenares de nanómetros. Lo que pasa es que en muchos casos están por encima de la micra, y claro, evidentemente eso tiene que ver con el precio que tiene el material. Claro, es una de las cosas, pero seguro que es alcanzable. Solo una cosa que dejaste así muy de pasada, claramente el tiempo no nos lo permite. ¿Podrías completar un poquito más sobre el nanohierro? A pesar de que tenga esa caída de resistencia, está claro que aporta unas prestaciones. Bueno, el nanohierro, y Amparo aquí que trabaja conmigo seguro que sabe muchas más cosas que yo, que son temas químicos, pero hay yo creo que dos cosas. Una, la incorporación de materiales que tienen propiedades eléctricas permite el pensar digamos, en hormigones conductores, o por lo menos con menos resistividad de los que actualmente tenemos. Y luego también hay en determinadas condiciones que los ferritos y los ferroaluminatos permiten aportar algo de resistencia. Entonces, si estos materiales los metemos digamos, con tamaño de partícula muy pequeño, con lo cual la superficie específica es grande, pues al final pueden contribuir en parte a la resistencia. Pero yo creo que fundamentalmente están pensados por temas de funcionalidad, no por temas de contribución a la resistencia, sino por temas de funcionalidad, pensando en cosas de estas, pues en temas eléctricos o electrónicos, es decir, de apantallamiento y de cosas así. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor usa el otro micrófono. Bueno, yo quería preguntar, todo esto tiene un recorrido impresionante y una capacidad de mejora muy amplia, pero me gustaría saber un poco cuáles son las desventajas en términos de coste, de lo que puede llegar a impactar en el precio final del hormigón,
todos estos aditivos a escala nanoscópica? Que decir, todo depende de las necesidades que tengas. En general, digamos, estos hormigones con estas nanoadiciones son dentro de los hormigones de los de mayor valor añadido. Entonces, evidentemente no están justificados pues, para aplicaciones convencionales. Es decir, no estamos pensando en utilizarlo, pues, por ejemplo, para rellenar una zanja o para cualquier hormigón de tipo convencional. Sin embargo, si, por ejemplo, necesitamos hormigones de muy alta resistencia, pues la contribución, es decir, estamos, por ejemplo, pensando en hormigones que tienen humo de sílice con resistencias que están del orden de los 100 megapascales, pues podemos conseguir hormigones de mayor resistencia utilizando nanosílice. La otra cuestión tiene que ver con el uso de estos hormigones y estos materiales en ambientes muy agresivos. Es decir, son materiales que en principio tienen una resistencia al medio mejor, con lo cual si tenemos problemas de durabilidad, pues es una alternativa a valorar. Pues evidentemente siempre esto es al final un equilibrio entre precio y prestaciones. Y bueno, pues ahí sí. Es verdad que todas estas cosas al principio tienen más precio, en la medida en que se desarrollan y pues, lógicamente bajará el precio. Entonces, bueno, pues esa es una respuesta un poco ambigua, pero el tema es eso, al final un equilibrio entre precio y prestaciones. Yo tengo una... Sí. Bueno, yo tengo una pregunta y es que ¿cómo hacen, eso que has dicho del rebozado antes del cemento en seco sin haber mezclado con agua, eso cómo lo hacen para que se consiga esa... Eso realmente es un tema al que no te puedo contestar porque, no, te lo digo, es decir, este es un tema que hacen nuestros colaboradores, con los que colaboramos en cerámica y vidrio. Ellos están desarrollando eso y está ahora mismo en desarrollo de una patente. Entonces, te puedo contar el resultado, pero no te puedo contar el cómo, ¿no? Probablemente cuando tengan patentado el sistema ellos probablemente lo hagan público, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es muy eficiente. Bueno, pues yo creo que por hoy lo podemos dejar. Muchísimas gracias de nuevo, Jaime, por estar aquí y esta es tu casa. Muchas gracias.